Le agradecemos por estar con nosotros en Antes de Mediodía. Bienvenido. Gracias, Loína. Un gusto estar acá. Vamos a empezar por el tema más latente, que es el tema de las relaciones entre Bolivia y México por el pedido de, en una instancia decía la canciller Longarí que había solicitado a la propia embajada más resguardo policial. Sin embargo, después han existido quejas de que incluso se los habría hostigado. ¿Cómo puede influir esto en la relación diplomática entre ambos países? Bueno, ya está influyendo de manera negativa porque hay un impasse, hay una molestia, ¿no? Y un distanciamiento que además viene con una amenaza de una demanda, ¿no? Que sería lo peor. Porque obviamente cuando existe alguna controversia entre dos países, lo ideal es que se resuelva directamente mediante la diplomacia y no se tenga que acudir a un tercero, en este caso la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el efecto es muy grave para las relaciones de los dos países. No llega, creo que, a influir en el comercio, que tampoco es mucho entre México y Bolivia. Y lo que sí, obviamente, estamos viendo es la parte política, ¿no? Hay muchos dimes y diretes que vienen y van. Y también una oferta de diálogo, aunque muy curiosa porque se lanza una oferta de diálogo en las redes sociales a través de un video, y lo hace además el subsecretario de América Latina y el Caribe, ¿no? Que es parte de la Cancillería mexicana, pero no lo hace el canciller como corresponde, porque si vas a ofrecer diálogo a una canciller, es decir, a Karen Longarich, obviamente tiene que hacerlo alguien del mismo nivel o superior, pero no puede hacerlo alguien de menor rango. Y por una vía regular, que sería en este caso una misiva. Una nota diplomática, claramente, ¿no? Entonces hay mucha informalidad y desprecio de las prácticas diplomáticas de parte de México, que muestran también que el manejo es totalmente irregular, ¿no? Y que tiene una clara intencionalidad política. Me parece clara porque México está atravesando justamente ahora o el gobierno de México en específico, un momento difícil, ¿no? Por el estancamiento económico, por el narcotráfico, la inseguridad, la migración y otros temas que están acorralando al gobierno de López Obrador, y esto es como una salida de escape, una distracción de todos esos temas que por eso le conviene, ¿no? Generar polémica y implementar más cuestionamientos sobre el gobierno de Áñez, que es una parte de una narrativa del golpe de Estado que viene ya desde el momento en que hubo el cambio de gobierno aquí en Bolivia, y que ha generado cierto apoyo, ¿no? en México y en otros países. Entonces, creo que va por ahí la cosa. No es realmente una medida para resolver el problema, sino para generar polémica y distraer la atención de los mexicanos de los verdaderos problemas que hay en México. Ayer en la mañana salía primero el secretario de Relaciones Exteriores de México a decir que van a acudir a la Corte Internacional de Justicia para demandar a Bolivia. Horas más tarde salía el ministro de Gobierno de Bolivia para decir que no hay problema, que ahí nos vemos y que vamos a ver en realidad quién estaría violando realmente los tratados diplomáticos. Horas más tarde es el Gobierno de México que llama a diálogo. ¿Cómo podemos hacer una lectura de estas diferentes reacciones? Es por eso muy extraño cómo se maneja todo, porque formalmente debería tratarse a través de notas diplomáticas y de conversaciones reservadas, no a través de los medios o de las redes sociales, pero claramente, por eso te digo, hay una intención por mediatizar todo esto, ¿no? Y creo que las declaraciones de ya vamos a la Haya son un poco apresuradas, porque hay que analizar primero el caso, hay que ver cuáles son los elementos que podrían estar en juego, y sobre todo qué es lo que cómo va a afectar esto, ¿no? a nuestra relación no solo con México, sino con otros países. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, si es que México llega a hacer la demanda, que tampoco lo veo muy factible, porque no hay realmente un elemento de materia justiciable que pueda realmente llevarse a la Corte. Si eso ocurriera, creo que Bolivia no debe ni siquiera participar, no debe presentarse, porque eso también está contemplado en el reglamento de la Corte, el artículo 51. ¿Puede no presentarse Bolivia? Exactamente. El reglamento dice que los estados que consideran que no tienen nada que ver en un caso específico pueden no comparecer ante la Corte y dejar que el proceso siga su curso de manera oficiosa, ¿no? Y eso tiene la ventaja además de que uno se aleja, o sea, el país se aleja totalmente de cualquier decisión
contraria y no se compromete a cumplir, porque si participas y vas y defiendes tu posición, ya te comprometes a cumplir el fallo que tiene que ser, que es obligatorio, ¿no? Entonces, cuando consideras que no hay nada que realmente pueda afectar o sea, ser vinculante para el cumplimiento de los tratados, en este caso la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, entonces lo mejor, como digo, es alejarse y no participar, porque además, y eso es otro elemento, es muy caro, ¿no? Es muy oneroso. El tema de ir a la corte cuesta millones de dólares, ¿no? O sea, abogados y toda la logística de ir, de Y mucho trasladarse. tiempo también. Y mucho tiempo perdido en eso, ¿no? Entonces esos son los elementos que hay que considerar antes de tomar una decisión, que es, como digo, delicada y es importante. Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor sería no participar, no estar como litigante en la corte. De hecho, tenemos otro caso, ¿no? El del Silala, que todavía está vigente. Y obviamente atender ese, pero no el otro, y darle así muestras a la corte de que Bolivia no tiene nada que... Y claramente aclarar la posición, eso sí, a través de los medios, que no hay nada que Bolivia haya incumplido, porque lo que está reclamando México es una supuesta violación a su inmunidad. A su inmunidad diplomática, a sus recintos diplomáticos, y eso no ha ocurrido. Ningún policía ha ingresado a los recintos diplomáticos, y fuera de la embajada México no puede disponer o decidir qué se hace o qué no se hace, ¿no? Es territorio boliviano y ahí el que manda y el que decide es Bolivia, ¿no? Y si quiere tener muchos policías lo puede hacer, no hay ninguna restricción en la Convención de Viena al respecto. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los drones, por ejemplo, que han denunciado que estarían sobrevolando la residencia de la embajadora, como también el lugar físico de la embajada? Sí, bueno, dicen algunos que son drones privados de gente que está tratando de sacar fotos, curiosos, digamos. Curiosos, y otros dicen que efectivamente son del Ministerio de Gobierno, ¿no? Pero claro, eso tal vez sí podría ser una materia de discusión, pero en ningún caso hay tampoco un hostigamiento, ¿no? Porque veas volar un aparato, a menos que estés haciendo algo que no corresponda, no sé, algo que realmente no sea correcto, ¿no? Si eso está ocurriendo dentro de la embajada, entonces obviamente tienen de qué preocuparse, pero si no están haciendo nada malo, no tendrían por qué sentirse hostigados, ¿no? Porque vemos a diario, yo veo también a veces por mi casa sobrevolar algún dron y no me siento hostigado, porque no estoy haciendo nada. ¿Qué pasa con el caso de que también han señalado que se sienten perseguidos por servicio de inteligencia de élite del Ministerio de Gobierno? Bueno, hay muchos rumores, ¿no? Dicen que los mexicanos querían sacarlos de ocultas a los asilados, y bueno, que hay este hostigamiento, que estuvieran las fuerzas de élite. Bueno, pues son policías, ¿no? Y dada la delicadeza del caso, no podían esperar menos, ¿no? Los bolivianos también estamos preocupados porque quienes están ahí huyan, se escapen y no den cuentas por lo que han hecho, ¿no? Creo que es importante que den cara a la justicia, y eso tiene que ocurrir en algún momento. Entonces México debería cooperar con eso. Ahora, si no lo va a hacer, que tampoco vaya a reclamar a la OEA, a la ONU, a la CIDH. Me parece una actitud muy victimizadora de parte de México, ¿no? Poco digna de parte de un Estado que se tiene que respetar a sí mismo y hacerse valer o darse su lugar, ¿no? No estar ahí llorando en todas partes. Eso también es otra de las señales que están dando, ¿no? Que no corresponde a lo que es la tradición diplomática de México, ¿no? Más digna, encaminada en la doctrina Estrada, que es la base de la política exterior mexicana, que ahora la han abandonado prácticamente, y es lamentable, ¿no? Porque estamos viendo un manejo muy desprolijo de parte de México en las relaciones internacionales. Te decía, el viceministro que convoca a un diálogo a la canciller no corresponde, el canciller que habla de la Corte Penal Internacional, que no es la corte a la que se puede acudir con este tema, sino es la Corte Internacional de Justicia. Entonces hay una falta de conocimiento quizás en el manejo de los conceptos, en el manejo de las relaciones internacionales, que no es digno, que no está bien implementado y que evidencia, ¿no? Una cierta improvisación.
Otro de los puntos que yo considero no son menores, porque también implica una señal por parte del gobierno mexicano, es el haber convocado a la reunión de la CELAC cuando es Bolivia quien debería hacerlo para entregarle la presidencia pro tempore a ese país. ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Qué es lo que puede pasar si los países asisten a esta reunión? Bolivia ha dicho que no va a asistir. Sí, sí. Ahí hay otro ejemplo de cómo se están manejando las cosas muy a las apuradas, ¿no? No es correcto porque efectivamente, como dices, Bolivia es actualmente el presidente, ocupa la presidencia pro tempore de la CELAC y es Bolivia el que tiene que convocar a las reuniones, o en todo caso, si otro país lo va a hacer, tiene que hacerlo en consulta con la presidencia, no puede hacerlo directamente como lo ha hecho México y en su territorio. Entonces, la reunión se ha fijado para el 8 de enero y vamos a ver quiénes asisten. Yo dudo mucho que los países democráticos vayan y respalden esa movida que claramente tiene una línea ideológica y me parece que no va a prosperar. Bolivia no va a asistir y supongo que Brasil, Chile, Perú tampoco lo van a hacer. Vamos a ver qué pasa, pero es una disputa ideológica, ¿no? Y así hay que verlo también porque por el momento hemos visto que las reacciones de lo que ha ocurrido ayer con el tema del anuncio de la demanda han sido principalmente Venezuela, ¿no? La Venezuela de Maduro, Nicaragua, Cuba, que se pronuncian a favor de México, sí, son los de su bando, ¿no? Pero obviamente sabemos cuál es la línea ideológica de estos países y asimismo Brasil se ha pronunciado del lado de Bolivia, ¿no? Estados Unidos ha sido cauto, creo que no ha dicho nada, pero en todo caso sabemos de qué lado va a estar. Entonces hay una disputa ideológica que explica, que nos hace entender por qué también se toman estas decisiones, ¿no? Claramente Argentina también seguramente va a estar del lado de México y bueno, así se están dando las cosas. Nuevamente estamos en esta disputa de izquierdas y derechas y en eso creo que al final van a salir perdiendo los que son menos, ¿no? Es decir, los de la izquierda. Brevemente, Andrés, para despedirnos, porque ya no nos queda mucho tiempo, en base a lo que tú nos decías, ¿podemos entonces asegurar de que la geopolítica a nivel Latinoamérica, tras el cambio en Bolivia, ha cambiado? Sí, sí, ha sido un factor decisivo, ¿no? En la caída del gobierno de Evo Morales, porque era un bastión de la izquierda en el centro del continente y viéndolo en términos geopolíticos, eso obviamente era sumamente importante. Y no se esperaba, obviamente, que caiga o que caiga tan rápido, ¿no? Entonces eso ha reconfigurado las fuerzas. Ahora, obviamente, la izquierda recupera terreno en Argentina, que es una potencia, que es algo sumamente importante para ellos, pero que se da en un contexto que la mayoría de los países son más pragmáticos, están más del lado de la derecha, y eso dificulta obviamente las relaciones para la Argentina, que comienza además su gestión con esto, ¿no? Con Evo Morales en su territorio, y eso es ciertamente polémico y le va a generar ciertos problemas, principalmente con Brasil y con Estados Unidos. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Que tengas un excelente 2020. Igualmente, gracias, Luen, un gusto, como siempre. Hemos llegado al final de Antes del Mediodía y quiero agradecer a todos ustedes por haberme acompañado esta semana. Para mí ha sido un honor, un gran reto y responsabilidad haber estado en reemplazo de nuestro compañero John Arandia, quien ya estará